Una de las mayores amenazas para la humanidad son las tensiones entre Estados Unidos y China, la nueva Guerra Fría. Para mí eso es una distopía de ciencia ficción que lamentablemente se ha convertido en realidad hoy en día. ¿Por qué ser tú mismo en las redes sociales es ahora una mentira? ¿Crees que tus decisiones son realmente tuyas? Piénsalo de nuevo. ¿Cómo la crisis financiera de 2008 sembró las semillas de la distopía tecnológica actual? ¿Es posible arrebatarles la tecnología a los gigantes y devolvérsela a la gente? Yanis Varoufakis debate el destino de la humanidad en un camino que va de Matrix a Star Trek. El capitalismo está muerto. Bienvenidos al tecnofeudalismo, algo mucho peor que el capitalismo. Érase una vez, aunque el capitalismo lo infectaba todo, al menos nos dejaba unas horas al día en las que éramos autónomos, en las que podíamos fingir ser individuos liberales. Es decir, la idea liberal a la antigua, de que el hogar de un hombre es su castillo. Hay una cerca que delimita el mercado, al obispo, al vecino, incluso a tu propia familia, y te permite un espacio en el que ser quien eres, con tus deseos, tus preferencias, tus gustos, tus idiosincrasias, tus excentricidades. Ese cerco, esa barrera que nos permitía fingir o imaginarnos como individuos liberales, se ha derrumbado, ha desaparecido. Hace algunos años me di cuenta de eso cuando vi la ansiedad en los rostros de mis estudiantes. La ansiedad tenía que ver completamente con quién es su verdadero yo. Ahora, en otro tiempo, eso habría sido una discusión interesante, en el contexto de la filosofía existencialista. ¿Qué significa ser yo? ¿Quién soy? Esto no es lo que está ocurriendo ahora. Cuando tienes a Google, Facebook y todas estas empresas promoviendo entre sus empleados y futuros empleados, sé tú mismo, sé fiel a tus propios sentimientos y emociones, lo cual suena muy liberal, suena fantástico. Los jóvenes que quieren trabajar allí se preocupan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por cuál yo deben tener. Saben que cuando publican un video en TikTok, un mensaje en Twitter o X como se llama ahora, una fotografía en Instagram, eso pasará a formar parte del portafolio de su yo curado, de su yo autocurado, que un entrevistador de una gran empresa tecnológica, de un banco, de algún lugar, revisará, investigará, estudiará antes de la entrevista o incluso durante la entrevista, y eso determinará su futura carrera. Lo que significa que a medianoche, en sus camas, haciendo cosas con el teléfono, ya no son individuos liberales. Ni siquiera pueden pretender ser individuos liberales. Son productores de un yo que creen que los claudelistas querrán. Para mí eso es una distopía de ciencia ficción que lamentablemente se ha convertido en realidad hoy en día. Cada vez que la gente me habla de este libro sobre el tecnofeudalismo, lo primero con lo que se identifican o lo primero que dicen, lo cual muestra que les preocupa el tecnofeudalismo, es algo que en realidad no me molesta demasiado. Les preocupa el gran hermano, la vigilancia. El hecho de que estas máquinas y las personas que las poseen saben más sobre nosotros que nuestros amigos, nuestra familia, e incluso más de lo que nosotros mismos sabemos sobre nosotros. Según Yanis Varoufakis, el verdadero peligro va más allá de la vigilancia. Más que la recopilación de datos, es el poder de las grandes tecnológicas para usar esa información y moldear activamente nuestro comportamiento y preferencias en favor de sus intereses, lo que constituye el aspecto más alarmante del tecnofeudalismo. Ahora bien, eso sí es una preocupación. No tengo ninguna duda de que esto preocupa a la mayoría de la gente, pero a mí me preocupa algo mucho más amenazante. En vez de perder el sueño por lo que ellos saben, yo pierdo el sueño por lo que ellos poseen. Y ellos poseen mi identidad digital y principalmente máquinas magníficas, software e inteligencia artificial que tienen la capacidad de modificar mi pensamiento y de modificar mi comportamiento para convencerme de hacer cosas que están en el interés de quienes poseen esas máquinas. Eso es mucho más aterrador que simplemente el gran hermano vigilándome. Siempre hemos estado sujetos a la propaganda.
Lo que ha hecho el tecnofeudalismo es ponernos en contacto muy cercano con interfaces digitales con las que interactuamos de tal manera que las entrenamos para que nos entrenen, las entrenamos para que nos entrenen, las entrenamos para que infecten nuestras mentes con deseos que son funcionales a los intereses de los claudelistas, de los dueños del capital en la nube. Una de las primeras y más significativas historias de éxito del capital en la nube, de la marcha triunfal y el avance del tecnofeudalismo, fue la empresa Apple bajo el liderazgo de Steve Jobs. Apple es una empresa que vale alrededor de 3 billones de dólares. Ahora bien, ¿por qué es eso? El iPhone fue un gran avance para el tecnofeudalismo. No porque fuera un teléfono tan extraordinario, aunque Steve Jobs fue muy ingenioso en la forma en que integró todo tipo de tecnologías que, por cierto, fueron producidas gracias a subvenciones gubernamentales, ya fuera la pantalla táctil, el Wi-Fi y así sucesivamente. Todo lo que hay en el iPhone fue producido por investigación estatal, no lo olvidemos, pero dejando eso de lado, lo que le dio al iPhone la tremenda capacidad de acumular riqueza para Steve Jobs y Apple fue la idea genial de Steve Jobs de crear la Apple Store. La Apple Store es la fuente de fortaleza del iPhone. ¿Por qué? Porque cuando Apple diseñó el iPhone, crearon 3 o 4 aplicaciones propias, pero aquí es donde entra en juego la genialidad de Steve Jobs. Él tuvo la idea de abrir la Apple Store a desarrolladores de terceros, diciendo efectivamente a programadores de todo el mundo, pequeñas empresas, grandes empresas. Crea tu propia aplicación y la venderás a través de mi iPhone, a través de la App Store, a la cual solo se puede acceder de manera exclusiva, exclusivamente a través del iPhone, no a través de un teléfono Samsung, un teléfono Sony, un teléfono Ericsson, un teléfono Nokia. Así que, de repente, tenías a miles de desarrolladores de aplicaciones muy inteligentes, personas que ideaban la manera de introducir una versión digital de una brújula, de juegos, de todo tipo de cosas que puedes encontrar en la App Store. Desde la perspectiva de Apple, estas personas trabajaron gratis para desarrollar. Varoufakis define el modelo de la App Store de Apple como el primer feudo digital plenamente desarrollado. En este sistema, el dueño de la plataforma obtiene una renta de la nube, sin esfuerzo, cobrando por el acceso al mercado que otros construyen con su trabajo y capital. Esta gran cantidad de aplicaciones, de herramientas que puedes usar si tienes un iPhone, y que solo puedes usar si tienes un iPhone. Mientras tanto, Steve Jobs y Apple cobraban entre un 35% y un 40% de cada dólar o libra que pagabas al desarrollador externo por acceder a la App Store, tanto para ti como para ese desarrollador. Básicamente, ese fue el primer feudo digital completamente desarrollado en la nube. El capitalista, ya sea a pequeña, mediana o gran escala, que produce la aplicación, podría ser un banco, podría ser el Bank of America, produce una aplicación y la vende a través de la App Store. Así que Steve Jobs y Apple les cobraban una cantidad considerable de dinero por este acceso. Tú lo pagas, Apple no paga absolutamente nada y con una renta en la nube. Ese fue el comienzo. Luego fue replicado por Google en su Play Store y por todos los demás cloudelistas, todos los demás ejemplos de capital en la nube en funcionamiento. Cuando Elon Musk compró Twitter, en general se pensó que era otro berrinche de un niño mimado con demasiado dinero en su cuenta bancaria. Sea lo que sea que pienses de Elon Musk, había racionalidad y propósito en la locura. Las muchas empresas de Elon Musk, empresas muy exitosas, carecían de una cosa, una interfaz con el capital en la nube. El tecnofeudalismo es lo que ocurrió una vez que el capitalismo fue trastocado, socavado por el triunfo del capital. Esta dulce y deliciosa ironía. El capital, como un virus estúpido, mutó en una forma enormemente tóxica que acabó matando a su huésped, el capitalismo. Y algo mucho, mucho peor ha surgido desde dentro del capitalismo. Bajo el feudalismo, todo el poder político, económico, cultural, surgía de la tierra. Quienes poseían la tierra, la nobleza terrateniente, tenían el poder, y quienes no tenían tierra eran los campesinos y vasallos que trabajaban produciendo renta,
excedente para quienes poseían la tierra. El capitalismo surgió de la sustitución de la tierra por maquinaria, por máquinas de vapor, barcos de vapor, postes de telégrafo, redes eléctricas, fábricas de automóviles. Quienes poseían las máquinas, no quienes poseían la tierra, obtenían beneficios, lo cual no es lo mismo que la renta. El beneficio capitalista emprendedor era el flujo de riqueza que acumulaba más capital y creó el mundo moderno tal como lo conocemos. El tecnofeudalismo ha estado suplantando al capitalismo durante los últimos 10 años aproximadamente con una nueva forma de capital, una forma mutante de capital, a la que llamo capital en la nube. Es lo que vive en tu teléfono móvil, en tu portátil, todas estas aplicaciones, es capital real. No vive en la nube. Eso es solo una metáfora. Vive en cables de fibra óptica que cruzan el mundo en los fondos oceánicos, torres de telefonía móvil, granjas de servidores, algoritmos que los trabajadores realmente producen, escriben código. Esta nueva forma de capital en la nube ha empoderado a sus dueños, personas como Jeff Bezos, Elon Musk, los propietarios de Google y demás, para modificar nuestro comportamiento. Para modificar nuestro comportamiento de tal manera que esos dueños del capital en la nube, a quienes llamo cloud delistas o señores tecnofeudales, puedan extraer riqueza en una forma de renta novedosa, la llamo renta de la nube, tanto de los trabajadores. Piensa en los trabajadores de los almacenes de Amazon que se mueven como robots con dispositivos digitales, como equipos, en sus muñecas que les dicen qué hacer, conectados a este capital en la nube. Siervos de la nube como tú y yo comprando cosas en Amazon.com, publicando reseñas de libros, de música, en Spotify, en Netflix y así sucesivamente. Estamos produciendo capital para estos grandes dueños de la tecnología, los cloud delistas, los propietarios del capital en la nube. Ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Pensamos que nos estamos divirtiendo. Puede que nos estemos divirtiendo, pero es un trabajo que hacemos y por el que no se nos paga. Por eso somos siervos de la nube. Así que tenemos a los proletarios de la nube en los almacenes, en las fábricas. Tenemos siervos de la nube en todo el mundo y tenemos capitalistas que ahora son vasallos de estos grandes dueños de la tecnología, de los cloudelistas. ¿Por qué son vasallos? Porque cada vez que compras algo en Amazon.com, en Alibaba, lo que sea, incluso en Deliveroo, estás permitiendo que el dueño del capital de la nube cobre un 40% cuando compras un libro, una bicicleta, una comida. El 40% de lo que pagas no va al productor, al capitalista, ni a los trabajadores que el capitalista explota, sino al dueño del capital de la nube. Eso es una forma de renta de la nube. Así que, al igual que en el feudalismo existía la tierra y la renta, ahora tienes una especie de tierra digital, que por supuesto es la nube, construida a partir de enormes cantidades de capital de la nube y renta de la nube, lo que lleva a la acumulación de rentas en manos de esta nueva clase dominante a la que yo llamo cloud delistas. Tú haces, la historia tiene la costumbre de avanzar a lomos de consecuencias no intencionadas. Varoufakis atribuye el auge de este nuevo sistema a un evento imprevisto. Según él, el crecimiento explosivo del tecnofeudalismo es una consecuencia de las respuestas políticas a la crisis financiera de 2008. El socialismo para los banqueros y la austeridad para el pueblo canalizaron el capital hacia los gigantes tecnológicos. Y la historia del tecnofeudalismo ha avanzado a lomos del gran colapso financiero y de la manera en que los grandes y poderosos, las fuerzas dominantes, abordaron esa crisis o intentaron abordar esa crisis, lo que yo llamo una combinación de socialismo para los banqueros y austeridad para todos los demás. El capital de la nube creció muy rápido, de manera exponencial, después de 2009. Podría haber crecido de todas formas, pero fue la calamidad financiera conocida como la GFC, la gran crisis financiera de 2008, la que dio un gran impulso al capital de la nube. Ahora bien, aquí no hay ninguna conspiración, en absoluto. Lo que ocurrió fue que todos los bancos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de la Unión Europea, absolutamente todos, quebraron.
Gordon Brown, el primer ministro británico, en abril de 2009 reunió en Londres a los primeros ministros, presidentes y banqueros centrales del G7 y decidieron salvar a los banqueros. Así que imprimieron entre abril de 2009 y hoy alrededor de 35 billones de dólares estadounidenses, con los que repusieron el capital financiero destruido que los banqueros estúpidos y tóxicos habían despilfarrado y destruido. Ahora, ese dinero tenía que ser prestado a alguien porque eso es lo que hacen los banqueros. La peor pesadilla de un banco es tener dinero que no puede prestar. El problema era que, al mismo tiempo que imprimían 35 billones de dólares para salvar a los bancos, estaban imponiendo una dura austeridad a la gente de Gran Bretaña, a la gente de Grecia, de Alemania, de Francia, de Portugal, de Italia, de Irlanda y, por supuesto, de los Estados Unidos de América, a pesar de los rumores en sentido contrario de Barack Obama de que estaba introduciendo un estímulo. No hubo tal estímulo si se observa la austeridad tanto a nivel de los estados como del gobierno federal. Así que había austeridad en todas partes y socialismo para los banqueros, entonces enormes cantidades de dinero en los circuitos financieros, pero nada de dinero en la economía. Así que ningún capitalista inteligente y a la antigua que produjera autos, equipos electrónicos, lo que sea, invertiría jamás porque miraban a la gente común. La gente común estaba sin dinero, no tenía ni 2 centavos para juntar, así que ¿por qué producir cosas buenas, cosas caras para ellos? Ahora, la austeridad había destruido la inversión. Así que lo que hicieron los capitalistas fue tomar los préstamos de los bancos y volver a la bolsa de valores para comprar sus propias acciones, porque de esa manera el precio de sus acciones subía aunque no estuvieran produciendo mucho. No estaban vendiendo nada, no tenían ganancias, pero compraban sus propias acciones con el dinero que imprimían los bancos centrales. Sus bonificaciones estaban vinculadas al precio de las acciones. Se reían camino al proverbial banco de regreso a su, ya sabes, mansión comprando sus yates y, ya sabes, arte, Bitcoin. Por eso hubo un rally de todo, mientras la austeridad destruía tanto la inversión como las cosas que la sociedad necesita y las perspectivas de vida de personas en todo el mundo que solo tenían trabajos de mierda, para usar el término de David Graeber, con los que lidiar. Los únicos capitalistas que tomaron el dinero del sector financiero que los bancos centrales habían impreso para realmente invertir en capital real fueron los Jeff Bezos, los Google y los Apple del mundo. Y usaron este dinero para invertir en capital en la nube. Así que el capital en la nube, que de todas formas habría crecido, creció 100 veces más rápido como resultado de la gran crisis financiera y la forma en que nuestros gobiernos respondieron a ella. Entonces, ¿qué ha reemplazado a los mercados? Estas plataformas digitales que no son mercados. En el momento en que entras a Amazon.com, piensas que estás en un mercado, pero no estás en un mercado, estás en un feudo digital que pertenece a Jeff Bezos. Según Varoufakis, esta transformación económica se define por el reemplazo del beneficio por la renta. A diferencia del beneficio capitalista basado en la iniciativa empresarial, la renta de la nube surge simplemente de la propiedad digital, creando una estructura feudal donde incluso la competencia enriquece al rentista. ¿Y qué ha reemplazado a las ganancias? La renta de la nube. Una de las distinciones más difíciles que he tenido que hacer como profesor de economía en su momento fue entre ganancia y renta. A los estudiantes les resulta muy difícil de entender porque técnicamente, aritméticamente no hay diferencia. Es lo que te queda. Ajá. Si posees algo, si vendes algo, si eres un emprendedor, un propietario, después de restar los costos, restas los costos de los ingresos y terminas con ganancia o renta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ganancia y renta? Bueno, la diferencia es que la ganancia proviene de la actividad emprendedora, mientras que la renta proviene de la propiedad, simplemente por el accidente de la historia en el que, ya sabes, heredas un terreno o un edificio o estás sentado en un lugar donde hay mucho petróleo debajo. Para hacerlo aún más claro, toma un edificio en Fulham o en Islington. Supongamos que eres el dueño del edificio. Ahora, supón que en ese edificio hay una cafetería,
una coffee shop y supón que ahora eres el dueño, el propietario, el dueño de la cafetería, de la marca de la cafetería, ya sabes, Fulham Coffee, lo que sea, o Islington Coffee. Ahora, si muchas otras cafeterías abren en la zona y el área se vuelve aún más de moda de lo que ya es, eso es malo para ti porque tienes más competencia. Así que tus ganancias se reducen. La competencia es mala para tus ganancias como capitalista, como emprendedor, pero si eres el dueño del edificio, no necesitas hacer nada. No necesitas invertir, no necesitas mejorar el lugar. Simplemente te duermes. Sí, te vas a las Bahamas, te vas a Sydney y surfeas en Bondi Beach y te haces más rico simplemente por la competencia. Porque cuanta más competencia hay, mayor es el precio del activo, el precio de tu edificio, las rentas que puedes cobrar. Esa es una diferencia fundamental. Así que el capitalismo ha sido celebrado por los defensores del libre mercado, por Adam Smith, Hayek, los libertarios, Thatcher y demás, porque es una recompensa por la contribución emprendedora a la sociedad, lo opuesto a la recompensa por no hacer nada de los rentistas. Y de hecho, personas como Winston Churchill y otros, liberales, conservadores, celebraban al capitalista y despreciaban al rentista. Lo que tenemos ahora es la venganza de la renta. Adopta una nueva forma. Ya no es renta de la tierra, ya no obtienes renta de la tierra del edificio. Por supuesto, todavía existe la renta de la tierra y mucha gente, especialmente en Londres, gana mucho dinero, o en Nueva York, por el hecho de que los alquileres se han disparado. Pero ahora el gran dinero, las enormes cantidades de riqueza, vienen en forma de renta de la nube. Esto es lo que cobran Google, Microsoft, Spotify, Uber, Airbnb. Cobran por el acceso a su tierra en la nube, a su inmobiliario en la nube, a su capital en la nube, y cobran muchos miles de millones, si no billones. Esa es la base del tecnofeudalismo. En la década de 1770 hubo algunos pensadores importantes. Una de las mayores amenazas para la humanidad son las tensiones entre Estados Unidos y China, la nueva Guerra Fría. Varoufakis traslada este análisis económico al ámbito geopolítico. Según él, la tensión entre Estados Unidos y China no es una guerra ideológica, sino una lucha por la hegemonía entre las dos grandes potencias tecnofeudales del mundo, los dos feudos de la nube dominantes. ¿Por qué está ocurriendo esto? No está ocurriendo por Taiwán. Y no está ocurriendo porque los chinos estén gobernados por un partido comunista. Eso ya era así hace 10 años, hace 20 años, cuando Estados Unidos luchaba por incorporar al Partido Comunista Chino en la Organización Mundial del Comercio y globalizar el capitalismo en su propio ámbito. Entonces, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es el tecnofeudalismo, el auge del capital en la nube. Solo hay 2 lugares en la Tierra donde el capital en la nube ha crecido de la misma manera que el capital terrestre creció durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Silicon Valley en Estados Unidos de América y China. Estos son los 2 enormes y gigantescos feudos de la nube. Y la nueva Guerra Fría solo puede entenderse como un choque entre 2 feudos de la nube, entre 2 tecnofeudalismos. La guerra en Ucrania ha acelerado el surgimiento de esta tensión entre los 2 feudos de la nube, el de Estados Unidos y el de China, de la misma manera en que la gran crisis financiera aceleró el auge del capital en la nube. Antes de que Putin ordenara a sus tropas entrar en Ucrania, las grandes empresas tecnológicas chinas, por un lado, y el Banco Central de China, por otro, estaban creando sistemas de pago digital notables, sistemas de pago digital mucho más avanzados que los que tiene Occidente. No porque Occidente sea atrasado o porque Estados Unidos sea atrasado, sino porque en Estados Unidos Google por un lado y Apple, Silicon Valley y Wall Street por el otro nunca estuvieron de acuerdo. Wall Street nunca quiso ceder su monopolio sobre el sistema de pagos dolarizado a las grandes tecnológicas. Por eso nunca hubo una aplicación en Estados Unidos tan sofisticada como WeChat, la aplicación de Tencent en China, que te permite hacer todo lo que Netflix, Airbnb, Uber, Facebook y demás te permiten hacer, además de todo lo que puede hacer una aplicación bancaria gratuita. Eso no existe en Estados Unidos porque Wall Street no lo permite. Los chinos han desarrollado eso junto con la moneda digital del Banco Central de China, el yuan digital.
lo cual es notable en el sentido de que obtienes una cuenta bancaria gratuita directamente con el Banco Central, lo que significa que tienes seguridad total, ya que no tienes que preocuparte por la quiebra de algún banco privado, y puedes hacer pagos gratuitos en todo el mundo, por supuesto, en la moneda china. Eso era como una autopista de alta velocidad. Imagina construir una autopista de 6 carriles que nadie está usando. Porque antes de la guerra en Ucrania no se utilizaba mucho, y no se utilizaba mucho porque los capitalistas chinos estaban usando el sistema de pagos dolarizado. Ahí es donde hacían su dinero en Estados Unidos. Pero en el momento inmediatamente posterior a la invasión de Ucrania en febrero de 2022 por Vladimir Putin, las autoridades estadounidenses y también ordenaron a los europeos que siguieran, confiscaron entre 350 y 400 mil millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Rusia. No voy a emitir ningún juicio sobre eso en absoluto, simplemente lo estoy exponiendo. Ahora, no solo los rusos, sino también los multimillonarios indonesios, malasios, saudíes y de los Emiratos Árabes Unidos, que tenían todo su dinero en el sistema de pagos dolarizado, de repente perdieron el sueño porque pensaron, bueno, si se lo hacen a los rusos, pueden hacérnoslo a nosotros mañana. Los estadounidenses, es decir. Así que, de repente, tuvieron un incentivo para empezar a utilizar la superautopista de pagos digitales china. Así que mucho de ese dinero empezó a canalizarse a través de esa superautopista. ¿Quieres saber por qué de repente los BRICS están siendo cortejados por Arabia Saudita, por los Emiratos Árabes Unidos? Por cierto, los BRICS en realidad es solo la C. Es únicamente China. Esa es la única potencia dentro de los BRICS que vale la pena discutir. Entonces, para entender todos estos desarrollos a nivel geopolítico, Ucrania, la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China, los BRICS, ¿por qué Arabia Saudita, que es un aliado tradicional de Washington, D.C., por qué están cortejando junto con los Emiratos Árabes Unidos a China? Tienes que verlo en términos de este choque entre los dos sistemas tecnofeudales de los nuevos feudos en la nube. En esencia, Yanis Varoufakis subraya que este orden tecnofeudal bipolar obliga a otras naciones a una encrucijada estratégica. Mientras potencias tradicionales como Europa pierden relevancia, los países del sur global buscan labrarse un nuevo espacio entre estos dos imperios digitales en su búsqueda de emancipación. Por supuesto, en este contexto, Europa es una irrelevancia absoluta. Y Gran Bretaña, una vez que salió de Europa, es aún más irrelevante. El sur global se ha alejado de Europa. No consideran a Europa como un lugar interesante en absoluto. Puede que tengan mucha afinidad con la cultura, la filosofía y las tradiciones políticas europeas. Pueden sentirse mucho más cercanos a París, Viena o Berlín como centros culturales y políticos que a Washington, D.C. o Pekín. Pero el sur global sabe que hay un gran enfrentamiento entre dos feudos en la nube, el estadounidense y el chino. Y este es el juego principal. ¿Cómo se posicionan? Tomemos un país como México. Está absolutamente atado al feudo en la nube de Estados Unidos debido al antiguo TLCAN, al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero al mismo tiempo está mirando hacia China y hacia el feudo chino en la nube, así como a las grandes finanzas en Pekín, Shenzhen y Shanghái, como un medio para liberarse del yugo del poder imperialista estadounidense sobre ellos para su emancipación. Si la socialdemocracia, la democracia liberal, incluso el capitalismo son un engaño, ¿cuál es la alternativa al tecnofeudalismo? Solo puede ser la tecnodemocracia. No podemos desinventar el capital en la nube, ni deberíamos querer hacerlo. Porque el capital en la nube, estas tecnologías, pueden liberar a la humanidad siempre y cuando las socialicemos, siempre y cuando tomemos el control, los derechos de propiedad sobre ellas y los distribuyamos a quienes las producen. Porque somos tú y yo, todos los que producimos capital en la nube, con nuestras publicaciones, nuestros videos, nuestro código, nuestra educación pública, la que contribuye al conocimiento colectivo necesario para escribir programas de inteligencia artificial. Ahora bien, es mucho pedir.
Algunos pueden decir que es utópico pensar que podemos crear una sociedad donde estas aplicaciones, estos algoritmos, esta inteligencia artificial sean de propiedad común, que se conviertan en un bien común.